Hola, ¿qué tal? Hoy día tocaremos un tema muy interesante. Se trata de la tutela de derechos que está configurado en el artículo 71 del nuevo Código Procesal Civil. El tema a tratar y analizar es una sentencia de vista que se resolvió en la Sala Penal de Ayacucho respecto a la aplicación del artículo 71, la denominada figura legal tutela de derechos. Bueno, debido a la emergencia sanitaria que acontece, es oportuno hacer una reflexión sobre los problemas que aquejan a nuestro sistema de justicia para poder ver en qué estamos fallando y cómo podríamos mejorarla. Como de conocimiento de muchos, el Código Procesal Penal del año 2004 fue innovador en nuestro sistema de justicia al pretender instaurar un sistema de índole garantista, adversarial, que salvaguardase los derechos fundamentales que le asisten a todo justiciable en un proceso penal. Uno de los cambios importantes que trajo consigo el modelo acusatorio fue la introducción de un mecanismo para tutelar los derechos del imputado, que pudiesen ser afectados durante las diligencias preliminares o de investigación preparatoria. Esta figura legal, denominada como tutela de derecho, la regula el artículo 71 del Código Procesal Penal. Es uno de los avances más revolucionarios en términos de protección de derechos fundamentales del procesado en el desarrollo del nuevo Código Procesal. No obstante, en la práctica judicial existen diversos juzgados que están interpretando de forma restrictiva todos estos alcances de los derechos protegidos por el artículo 71 del Código Procesal. Esto debe a que específicamente a que los operadores de justicia en el Distrito Judicial de Lima, por decir, y Lima Este, están haciendo un esfuerzo para alcanzar el desarrollo de la aplicación en este nuevo Código Procesal Penal. Lo dicho es una apreciación personal, por lo que a mí me corresponde. Ahora, debemos señalar que este mecanismo únicamente procede para guardar todo un listado de derechos enunciados expresamente en el inciso 2 del referido dispositivo legal, ignorando que este artículo no establece ninguna restricción del límite de los derechos protegidos. Una interpretación de esta naturaleza es abiertamente inconstitucional e ilegal, al estar recortándose los derechos reconocidos a un imputado. En efecto, el artículo 1 y 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal son contundentes al establecer que los imputados pueden acudir a la vía de tutela de derechos ante un juez de investigación preparatoria, cuando sus derechos no estén respetados, a fin de que se subsane la omisión y se dicten medidas de corrección o de protección que correspondan. Por otro lado, los incisos 2 y 3 del artículo 71 del Código Procesal Penal establecen los derechos mínimos que los jueces y fiscales y policías deben poner en conocimiento de manera inmediata al imputado, así como las formalidades que se deberían cumplir al momento de informar los derechos listados. Ahora, una lectura integral del artículo 71 del Código Procesal Penal se advierte que esta ley no contiene ningún inciso que restrinja los derechos protegidos a los enunciados en el inciso segundo del citado dispositivo legal, porque es claro que la tutela de derechos es un mecanismo residual adecuado para resguardar la vulneración de cualquier derecho que no tenga una vía propia de cuestionamiento. Es más, el literal E del inciso 2 del artículo en cuestión
reconoce expresamente que no se puede someter al imputado a una restitución, a una restricción no autorizada, no permitida por la ley, lo cual corrobora que la tutela de derecho es un mecanismo residual amplio de proteger todos los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a un imputado. Entonces, en esta línea debemos tener claro el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República a través de un acuerdo plenario número 4/2010. Este establece con claridad todos los alcances de la tutela de derechos. Ahora, debo remarcar que la tutela de derecho es un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del status quo de los derechos vulnerados, que encuentra una regulación expresa en el nuevo Código Procesal Penal y que debe utilizarse únicamente y exclusivamente cuando haya una infracción, pero ya consumada, de los derechos que le asisten a las partes procesales. Y esto es más importante, es un mecanismo más que procesal, de índole constitucional, que se constituye en la mejor vía reparadora del menoscabo sufrido, que incluso puede funcionar con mayor eficiencia y eficacia que un proceso constitucional de habeas corpus. ¿Ve? ¿Cuán importante y garantista es esta figura legal? En este caso, voy a tratar una casuística que se resolvió en una sentencia de vista en la sala penal, como ya lo referí, pero para ello deberé conceptualizar lo que es la prueba prohibida. Bien, ahora, el fin del proceso penal es el descubrimiento de la verdad, pero para encontrar la verdad, esta no puede ser obtenida a cualquier costo, sino que en su obtención e incorporación y actuación al proceso deben respetarse las garantías que les son propias, y de no ser así, no podrían ser utilizadas en un proceso. Ahora bien, dicho esto, entramos a un análisis de las sentencias que ya les referí, que por supuesto es el expediente 828-2016, que lo pueden encontrar en la vía internet, ¿no? Y poder analizar el tema. En este caso, analizaremos una sentencia, como ya lo dije, de vista, en el contenido esencial al secreto de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que mediante vía tutela de derechos, el acta que registra el acceso a la información del celular del imputado. Pero para ello les expongo los hechos fácticos. Ello deviene a razón de la autorización judicial el día 3 de septiembre del año 2016. El señor fiscal antidrogas realizó un acta de apertura del teléfono celular que fue incautado en el allanamiento de vivienda del imputado. Se halló el celular y se llevó en los 15 días una investigación al Departamento de Operaciones Especiales de Tráfico Ilícito de Drogas. Y en esa unidad se dispuso la apertura del teléfono celular cuando el imputado no estuvo detenido ni aprehendido, contra quien no existía ningún tipo de mandato, y encontrándose en libertad, porque la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía fue denegada en las dos instancias. Es así que el día 3 de septiembre de 2016 se aperturó el teléfono celular con la presencia de un abogado público, cuya acta dice literalmente, así, chiquita nomás: se procede a la apertura, deslacrado, visualización,
registro y lectura de la memoria de teléfono celular con consentimiento del abogado defensor público y el representante del Ministerio Público, con el siguiente resultado, y más. En esta acta, lo que se solicita es que sea excluido vía tutela de derecho, porque con ella se afectó el contenido esencial protegido en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución, específicamente el derecho del secreto a las comunicaciones. Tal es así que ello afecta porque es un derecho esencial, personalísimo, que no puede ser sobrepasado sin autorización judicial o personal del titular del derecho fundamental. Mira, pero sin embargo, quienes autorizaron la realización del acta fueron el representante del Ministerio Público y el abogado defensor público. Ante eso, el señor juez, luego de realizar un análisis del contenido constitucionalmente del artículo 2, inciso 10 de la Constitución, para este caso, en los fundamentos finales concluye que no se evidencia interceptación alguna de la comunicación que haya realizado el titular del teléfono celular incautado con otra u otras personas y que además esté vinculado a una intromisión de la vida privada e íntima de una persona, y siendo así, la defensa del imputado ante esta situación apela y se admite el recurso de apelación contra la resolución número 15 de fecha 14 de noviembre de 2017. Lo pueden ver, ¿no?, en la sentencia de vista, por supuesto. Y esto fue emitido por el quinto juzgado de la investigación preparatoria de Huamanga, en la que ésta había resuelto declarar infundada la solicitud de exclusión de elemento de convicción vía tutela de derechos. Ahora, aquí podré enunciar los principales puntos de análisis que hace el colegiado en su sentencia de vista. Teniendo a la mano la sentencia de vista, que espero que lo tengan ahí para, ¿no?, poder corroborar y dar un mejor análisis, una mejor apreciación, podemos ver que en el punto 3.26 del análisis de la ratio de Cindy, el argumento de la CUO para desestimar la tutela pretendida se sustenta que el hecho de que el imputado no ha precisado cuál es el derecho de la vida privada que ha sido conculcado con la decisión fiscal de acceder al contenido celular sin autorización del titular del mismo, menos que ha obtenido autorización judicial. Es decir, para ello en la CUO, la medida adoptada por el fiscal de disponer la lectura del dispositivo móvil no lesiona el derecho de secreto a las comunicaciones, pues no hay otra forma de entender lo que enuncia. Siendo así, corresponde determinar si en el caso concreto el representante del Ministerio Público requería de una autorización judicial, toda vez que no media consentimiento alguno del imputado para la lectura del celular, en este caso marca Sumi, que se le había incautado. Y seguimos viendo y repasando el 3.27 de la resolución de vista. Y según lo expuesto en el fundamento 3.11 de la presente resolución, el derecho al secreto de las comunicaciones, tal como el Tribunal Constitucional ha precisado, supone una protección adecuada de las mismas, así como de los mismos instrumentos que las contienen. No pueden ser abiertas, incautadas, interceptadas o intervenidas, sino mediante mandato motivado por el juez y con las garantías previstas en la ley. En ese sentido, el numeral 3.12 de la resolución
da cuenta que, a decir el Tribunal Constitucional, ha señalado que se conculca el derecho tanto para cuando se produce una interceptación de las comunicaciones, es decir, cuando se aprende la comunicación dirigida a terceros, como cuando se accede al conocimiento de lo comunicado sin encontrarse autorizado para ello. Ahora, en el 3.28 podemos ver que dice, en el dispositivo móvil no cabe duda que es un instrumento que se almacena información sobre las comunicaciones privadas, como es la referida a las personas con quienes se ha efectuado comunicaciones telefónicas desde el terminal móvil con otros terminales telefónicos, así como mensajes, entre otros, etcétera, etcétera. Por tanto, queda claro que el Ministerio Público, para que haya podido acceder legítimamente al contenido de la información sobre las comunicaciones contenida en el celular que fuera incautado al imputado Félix Curo Guamán, ha debido solicitar autorización judicial. Y por consiguiente, seguir, dice en el 3.29 de la citada resolución, que tal como se ha dado cuenta en el presente, en la resolución, para acceder a un soporte digital o electrónico que contenga información relacionada con los datos personales protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales, como es la intimidad o privacidad constitucionalmente protegidos, se requiere el consentimiento del titular, autorización judicial. De lo contrario, carecen de efecto legal alguno. Es decir, aun cuando la medida de acceder al contenido de un dispositivo móvil no incidiera sobre el secreto de las comunicaciones, igualmente se requiere autorización judicial cuando el titular no presta consentimiento conforme a ley. Entonces, también en el 3.30, finalmente ya, dice que en el presente caso no se advierte la concurrencia de algunos de los supuestos de excepción a la regla de exclusión. Es más, el representante del Ministerio Público no ha alegado absolutamente nada en ese extremo. En consecuencia, correspondió estimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado y por ende revocar la resolución impugnada y reformándola declarar fundada la pretensión de tutela de derechos y que jurídicamente como consecuencia se excluye el elemento de convicción obtenido que vulneró el contenido esencial al secreto de inviolabilidad de las comunicaciones privadas del imputado Félix Curo Guamán. Como verán, la invocación a la tutela de derechos del nuevo Código Procesal Penal es trascendental por ser uno de los mecanismos que aplica el desarrollo de un proceso garantista. Bien, esperando haber sido de gran utilidad esta exposición, agradezco su atención y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.